Hola amigos, en este video vamos a aprender acerca de los usos, estructuras y formas que existen dentro del pasado simple en inglés. Comenzamos con sus usos. El pasado simple se utiliza para hablar acerca de acciones que comenzaron y fueron completadas en un tiempo específico en el pasado. Como por ejemplo, I married 5 years ago. Yo me casé hace 5 años. En este ejemplo hablamos de una acción que ocurrió y fue completada en un determinado momento en el pasado hace 5 años. Su segundo uso es para hablar acerca de acciones habituales o repetitivas en el pasado. Como por ejemplo, I always went to sleep early when I was a child. Yo siempre me iba a dormir temprano cuando era niño. En este ejemplo observamos que el irse a dormir temprano era una acción habitual que él realizó todas las noches por un periodo largo de tiempo en el pasado cuando él era un niño. Este tercero y último uso es para describir acciones completadas en el pasado que ocurrieron una después de la otra. Como por ejemplo, I made a sandwich, turned on TV, and watched the game. Yo hice un emparedado, encendí la TV y vi el partido. En este ejemplo, cada una de las 3 acciones realizadas en el pasado ocurrieron una después de la otra. Ahora bien, en el pasado simple existen algunas expresiones de tiempo que podemos utilizar en nuestras oraciones en pasado. Las más comunes son las siguientes. Utilizando last tenemos last night, last Sunday, last week, last weekend, last month, last year. Utilizando ago, tenemos 10 minutes ago, an hour ago, 3 days ago, a week ago, a month ago, a year ago. Utilizando yesterday tenemos yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, the day before yesterday. Ahora que ya conocemos los usos del pasado simple y algunas de las expresiones de tiempo más comunes que podemos utilizar, es hora de realizar algunos ejemplos. Pero antes es necesario conocer la estructura o fórmula para construir oraciones en este tiempo gramatical. Y esta está conformada por sujeto, más verbo en pasado, más complemento. Ahora bien, comenzamos con los ejemplos utilizando su fórmula para guiarnos y sin dejar a un lado las expresiones de tiempo. En nuestro primer ejemplo tenemos She read the newspaper yesterday. Ella leyó el periódico ayer. En este caso podemos observar el sujeto que es she. Luego tenemos el verbo en pasado que es read. The newspaper es el complemento y yesterday es la expresión de tiempo. En el segundo ejemplo, we talked on the phone last week. Nosotros hablamos por teléfono la semana pasada. We es el sujeto, talked es el verbo en pasado, on the phone es el complemento y last week es la expresión de tiempo.
En nuestro tercer ejemplo tenemos She lived in Japan last year. Ella vivió en Japón el año pasado. Y de igual manera, she es el sujeto, lived es el verbo en pasado, in Japan es el complemento y last year sería la expresión de tiempo. Ahora pasamos a algo muy importante, que son las formas en las que podemos construir oraciones en pasado simple. La primera es la forma afirmativa. Esta es la forma en la que estuvimos construyendo oraciones anteriormente. Su estructura es sujeto más verbo en pasado más complemento. Por ejemplo, I worked at home. Yo trabajé desde casa. I es el sujeto, worked el verbo en pasado, at home su complemento. Nuestro siguiente ejemplo, he ate pizza. Él comió pizza. He es el sujeto, ate el verbo en pasado, pizza su complemento. Ahora tenemos la segunda forma, que es la forma negativa. Su estructura está compuesta por sujeto más auxiliar did not más verbo más complemento. En este caso, el verbo se utiliza en su forma base, ya que tenemos el auxiliar did not, que está indicando que la oración está en pasado simple. Así que el verbo en pasado ya no es necesario. Por ejemplo, I did not work at home. Yo no trabajé desde casa. Tenemos el sujeto I, el auxiliar did not, el verbo en su forma base work y su complemento at home. Luego tenemos he didn't eat pizza. Él no comió pizza. En esta oración, como podemos observar, utilizamos didn't, que es la forma contractada o acortada del auxiliar did not. Y por último, tenemos la forma interrogativa. Y su fórmula está compuesta por el auxiliar did, más sujeto, más verbo, más complemento, más signo de interrogación. Por ejemplo, did you work at home? ¿Trabajaste desde casa? Lo primero que observamos de esta oración es el orden de las palabras, ya que el auxiliar realiza un pequeño cambio de posición con el sujeto. Y ahora comenzamos la oración con el auxiliar did y luego sigue el sujeto. Esto se realiza de esta manera ya que en inglés las oraciones interrogativas no comienzan con signo de interrogación. Por lo tanto, el auxiliar en pasado, que es did, pasa al inicio de la oración para indicar que esta oración está en su forma interrogativa. Nuestro segundo ejemplo es did you eat pizza? ¿Comiste pizza? Tenemos el auxiliar did más you, que es el sujeto, más el verbo en su forma base, que es eat, más su complemento, que es pizza. Y por último, no debemos de olvidar cerrar esta oración con el signo de pregunta. Bien, ahora un poco de información extra. Algunas personas se preguntan si los verbos en pasado cambian cuando utilizamos la tercera persona del singular. Y pues déjenme decirles que en el pasado simple, a diferencia del presente simple, el verbo en las oraciones en primera, segunda y tercera persona del singular no cambia, por lo tanto será el mismo.
como por ejemplo, utilizando la primera persona del singular, I jumped in the bed. Yo salté en la cama. La segunda persona del singular, you jumped in the bed. Tú saltaste en la cama. La tercera persona del singular, she jumped in the bed. Ella saltó en la cama. Como podemos observar, no realizamos ningún tipo de cambio o modificación en el verbo. Por lo tanto, el verbo es el mismo para los tres tipos de pronombres. Ahora tengo algunos ejercicios para ustedes. ¿Están listos? Ok, comenzamos. En las siguientes oraciones tienen que elegir el verbo en su forma correcta. En nuestro primer ejercicio tenemos eat all night. Y tenemos las opciones rain, rains, rained. Muy bien. El verbo correcto es rained, ya que está en pasado simple. En nuestro siguiente ejercicio tenemos we to the school. Y las opciones son go, went, goes. Muy bien. El verbo correcto es went, ya que este es el verbo en pasado de go. En nuestro último ejercicio tenemos did you, his face. Y en las opciones tenemos see, saw, sing. Excelente. La forma correcta es sí. ¿Por qué? Porque recuerden que para formular preguntas en pasado utilizamos el auxiliar did. Y este auxiliar ya nos está indicando que la oración está en pasado. Así que ya no es necesario colocar el verbo en pasado y lo colocamos en su forma base. Esto ha sido todo acerca del pasado simple. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas y si te gustó este video me dejes un pulgar arriba. Pero espera, no olvides activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de mi siguiente video.